Hola chiquillos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar nuevamente en este tutorial para poder abarcar de mejor manera la guía de aprendizaje propuesta, en donde vamos a conocer las leyes y conceptos básicos de estequiometría. Tenemos 4 aprendizajes, ¿cierto?, que tenemos que visualizar en este tutorial. El primero es conocer las leyes que rigen la estequiometría de las reacciones químicas. Segundo, comprender el concepto de mol. El tercero es reconocer la constante de Avogadro. Y finalmente, calcular masas molares. Comencemos entonces. Por estequiometría se conoce, por definición, como el estudio cuantitativo tanto de reactantes como productos en una reacción química. Por lo tanto, vamos a poder determinar desde el punto de vista matemático qué cantidad de reactantes y qué cantidad de productos yo puedo producir o desarrollar en una reacción química. Pero para poder entender a priori lo que sucede específicamente en una reacción química, debemos conocer las leyes que rigen a la estequiometría. La primera ley se llama ley de la conservación de la masa, en donde nos habla explícitamente que la masa que contiene los reactantes es exactamente igual a la masa de los productos. Por lo tanto, esta ley afirma que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley se llama ley de las proporciones definidas. Esta ley la propuso el señor Proust y se puede definir como diferentes muestras de una sustancia pura siempre contienen la misma proporción de los elementos. ¿Qué significa esto? Aunque yo haga cuando yo hago diferentes combinaciones, literalmente siempre voy a producir una fracción definida. Esto es lo que propuso el señor Proust. Y la última ley se llama ley de las proporciones múltiples, que fue desarrollada por John Dalton, en donde propone que los elementos se pueden combinar en diferentes proporciones para formar distintas moléculas. Estas son las 3 leyes básicas para poder entender y estudiar la estequiometría. Tengo el concepto de mol. Esto significa, en palabras simples, que es la cantidad de sustancia que contienen a los átomos. Por lo tanto, aquí aparece en donde nos dice explícitamente que un mol es igual a 6,022 por 10 elevado a 23. Y aquí le puedo poner el apellido átomos, le puedo poner el apellido de moléculas o bien de iones. Por otro lado, en condiciones normales de temperatura y presión, un mol de gas siempre va a ocupar 22,4 litros. Otro concepto que debemos de apropiarnos es la masa atómica. Por definición, la masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Y si yo abrevio unidades de masa atómica, la puedo utilizar como una UMA. Por lo tanto, una UMA de cualquier átomo
es igual al 12avo de la masa de un átomo de carbono 12. Es la masa molar, la cual se define en gramos o en kilos y está contenido en un mol de sustancia. Por lo tanto, si yo miro la pantalla, el carbono tiene una masa atómica de 12 UMA, por lo tanto su masa molar va a ser de 12 gramos. También nos encontramos con la masa molecular, que en algunas veces o en algunos textos también se le reconoce como peso molecular. ¿En qué consiste? En sumar todas las masas atómicas en una molécula. Por lo tanto, la masa molar de un compuesto es numéricamente igual a la masa molecular en UMA. Bien, en síntesis, todo lo que les he relatado en cuanto a las leyes, al mol, al número de Avogadro, masa molecular, masa atómica, nos va a permitir desarrollar los primeros ejercicios estequiométricos, como por ejemplo, si quiero determinar la masa molecular y la masa molar de un compuesto X, primero, para calcular la masa molecular es necesario contar con el número de átomos de cada elemento presente en la molécula y buscar su masa atómica en la tabla periódica. Otro ejemplo concreto de cálculo es, por ejemplo, determinar, ¿cierto?, cuántos moles de metano hay en 8 gramos de metano. Y aquí tengo dos caminos. El primero es exponer la fórmula de cálculo, vale decir la expresión de desarrollo literal desde el punto de vista matemático, vale decir el lógico matemático, o bien utilizando una fórmula. ¿Qué les recomiendo yo? Que hagan el desarrollo lógico matemático, porque ustedes saben que la memoria es sumamente frágil y si se nos olvida la fórmula, no podemos desarrollar el ejercicio. Y finalmente, nos podemos encontrar con otro tipo de ejercicio, por ejemplo, determinar el porcentaje de cada uno de los átomos en una molécula. Para determinar este tipo de ejercicio, nosotros tenemos que constituir a la molécula como un todo, vale decir un 100%. Y de este 100% lo voy relacionando con la cantidad de cada uno de los átomos con la masa respectiva de la tabla periódica. Bien, chiquillos, en síntesis, determinamos, ¿cierto?, que la masa la tenemos que dilucidar en gramos, la cantidad de átomos lo vemos en moles y el volumen en litros. Por lo tanto, el número de Avogadro son entidades elementales por mol que me relacionan a los átomos, moléculas o iones. Bien, chiquillos, espero que les haya servido este tutorial. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.